I now give the floor to the representative of Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la información proporcionada por el señor Nikolai Mladenov, coordinador especial del secretario general para el proceso de paz en Medio Oriente. Acudimos a una nueva sesión para tratar el tema de la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión palestina. Durante este tiempo nos encontramos con noticias poco alentadoras al respecto y las actitudes persistentes y desafiantes por parte del gobierno de Israel hacia la comunidad internacional aún persisten. Para mi delegación, el hecho de que a poco más de 11 meses de aprobada la resolución 2334, ninguno de los mandatos contenidos en la misma se hayan cumplido es desalentador. Más por el contrario, de acuerdo a lo expresado por la Misión Observadora de Palestina en su carta a la Presidencia del Consejo de fecha 14 de noviembre del presente, las fuerzas de ocupación israelíes entregaron a principios de este mes órdenes de demolición en contra de 60 viviendas o infraestructuras propiedad de palestinos habitantes en territorios palestinos. Estas medidas arbitrarias que pretenden imponer Israel en los territorios palestinos, que igualmente ocupa por la fuerza hace más de 50 años, darían lugar al despojo y desplazamiento forzado de 300 residentes civiles palestinos de las aldeas de Ein al-Hilweb y al-Jamal. Al respecto de hacerse efectiva la intención de Israel, se incrementaría el número de colonos en esta región de 6.000 a por lo menos 12.000. Esto en violación directa y reiterada de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Señor presidente, observamos con profunda preocupación el persistente bloqueo inhumano que inflige el gobierno de Israel en contra del pueblo palestino. Deseamos recordar a esa potencia ocupante que desde la aprobación de la resolución 242 de 22 de noviembre de 1967 actúa en desacato de los principios primordiales del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. En este orden de cosas, convocamos de manera urgente a todos los miembros de este Consejo de Seguridad a que asumamos medidas de manera inmediata y sin mayores dilaciones para que Israel ponga fin a lo que se ha denominado en el último informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 como, y abro comillas, la ocupación militar más prolongada en el mundo moderno, cierro comillas, y que la misma vulnera el derecho fundamental del pueblo palestino a la libre determinación y socava la posibilidad de una solución biestatal. Bolivia no puede eludir la obligación de recordar que producto del bloqueo israelí en contra de la Franja de Gaza se vive una crisis energética que obliga a los habitantes palestinos de esa región a vivir con apenas 4 horas de electricidad al día. A raíz de las interrupciones en el servicio de electricidad, la crisis humanitaria se constituye en un atentado en contra de su derecho humano a la salud, dado que los hospitales y centros médicos se ven gravemente afectados, puesto que se ven obligados a dar de alta a los pacientes de manera prematura, solo por mencionar una de las tantas graves consecuencias que afectan a la población. Por ejemplo, en agosto del presente año, 5 pacientes con cáncer murieron mientras esperaban los permisos por parte de Israel para viajar a recibir los cuidados necesarios. Asimismo, el suministro de agua a la Franja de Gaza, de acuerdo a lo expresado por el informe antes mencionado, se limita a unas pocas horas, cada 3 o 4 o 5 días, mientras las plantas desalinizadoras funcionan solamente en un 15% de su capacidad. Bolivia exhorta a que Israel ponga fin de manera inmediata y total al bloqueo ilegal de la Franja de Gaza. Asimismo, debe proceder de manera inmediata a la apertura continuada e incondicional de los puntos de cruce con el fin de permitir la entrada de ayuda humanitaria, bienes comerciales y de salida de personas. Señor presidente, por otro lado, hacemos oportuna esta ocasión para acoger con mucho optimismo el hecho de que producto del acuerdo entre las partes logrado el pasado 12 de octubre del presente en El Cairo, se ha llegado a una solución del conflicto intrapalestino, permitiendo a la autoridad palestina retomar funciones plenas en los territorios de la Franja de Gaza. Nos congratulamos de que el mundo sea testigo de esta expresión real de unidad palestina. En este orden de cosas manifestamos nuestra satisfacción y agradecimiento al gobierno de Egipto y otros países de la región que apoyan este proceso en pos del fortalecimiento de la presencia legítima de la Autoridad Nacional Palestina en la Franja de Gaza, autoridad democrática y legítimamente elegida, para que se logre en cierta medida superar la penosa crisis humanitaria que aún persiste en la región.
Señor presidente, Bolivia, como país pacifista, considera como única alternativa para alcanzar la paz y justa y duradera en el conflicto entre Israel y Palestina la vía del diálogo sincero y con expresiones claras de voluntad política de ambas partes para lograr la solución biestatal. En razón a ello, ratificamos nuestro pleno compromiso con el multilateralismo en el marco del respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados. Condenamos la violencia sin importar su procedencia y hacemos un llamado a las partes a que renuncien a ella. Como en ocasiones anteriores, reiteramos nuestra expectativa de que el informe trimestral del Secretario General sobre la implementación de la Resolución 2334 tenga formato escrito, el cual nos permita ver en detalle los avances de la implementación de la misma, así como la presentación de mapas actualizados de la totalidad de los asentamientos en territorios palestinos ocupados. Finalmente, señor presidente, Bolivia reafirma su apoyo a la autodeterminación del pueblo palestino y su derecho a disponer de un Estado libre, soberano e independiente con las fronteras internacionales anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Muchas gracias. I thank the representative of Bolivia for his statement